Bienvenidos. Una nueva mañana a adorar a Dios, a bendecirle. Aleluya. Saludamos también a quienes nos están viendo por internet. Bienvenidos a un nuevo mensaje desde Nueva Vida, Estocolmo, Suecia. Hoy cantábamos al principio lo grande, lo maravilloso, lo poderoso que es nuestro Dios. Y a pesar de nuestras flaquezas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros defectos, como cantábamos ahora y como es el título de mi mensaje hoy, somos pueblo de Dios. A pesar de todo, somos pueblo de Dios. Aleluya. Y quiero leer en Deuteronomio, el capítulo 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio 7. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre de Jesús. Porque eres una nación santa, consagrada a Jehová tu Dios. Él te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo escogido. Y la versión Reina Valera dice, para ser un pueblo especial. Él no te escogió y derramó su amor sobre ti porque fueras una nación más grande que las demás. Al contrario, eras el más insignificante de todos los pueblos. Fue porque Él te amó y guardó la promesa hecha a tus antepasados. Por esta razón te sacó de la esclavitud de Egipto con una gran demostración de poder y milagros maravillosos. Entiende pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Es el comienzo del verso 9. Y queridos, cuán agradecidos, como cantábamos, como se oraba, cuán agradecidos debemos estar de poder ser pueblo de Dios, de poder estar juntos. Y yo pensaba cuando estaba meditando en este tema, hoy podríamos estar en cualquier otro lugar. Y cada uno sabe cómo fue su vida. Yo sé cómo fue la mía, cómo sé que si Dios no hubiera intervenido, seguramente, o lo más seguro que no estaba aquí. Pero estamos aquí, estamos en la casa de nuestro Dios, estamos en la casa de nuestro Padre, estamos junto a nuestros hermanos y hermanas en la fe, para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para juntos elevar nuestro cántico de adoración al Señor. Eres una nación santa, consagrada a Jehová tu Dios. Él te ha escogido. Sos un pueblo especial. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo diferente. Los adjetivos que Él pone: pueblo santo, pueblo santo. Él nos ha escogido, somos especiales para Dios. Ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios creador de los cielos y la tierra. Pensar que somos un pueblo especial para Él. Como leíamos, no mejores ni más que nadie. Si somos algo, es por pura gracia de Dios. Si somos algo, es por pura misericordia y por el amor que Dios nos tiene. Pero no somos ni mejores ni más que nadie. Pero sí somos diferentes. Sí somos diferentes. Porque como pueblo de Dios tenemos que ser diferentes. Y como pueblo de Dios podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes por la gracia de Dios y podemos ser diferentes a través del poder
y la fuerza que el Espíritu Santo nos da, diferentes. Yo pensaba en tiempos pasados, o quizás en el día de hoy, en otros países, en otras iglesias, donde ser pueblo de Dios requiere de determinadas cosas. No se puede tener barba, otros dicen no se puede tener bigote. Me acuerdo cuando mi abuelo empezó a trabajar en Brasil, los cristianos hombres tenían que andar con un gorro. En Brasil hay una bebida que se llama guaraná y no podían sentarse a tomar un guaraná porque el guaraná tiene el mismo color que la cerveza y la cerveza estaba totalmente prohibida. En otros lados que andar así, hay que andar así, que se puede, que no se puede tener pantalón, etcétera, etcétera. Que el pelo tiene que ser largo o el pelo tiene que ser corto. Diferentes. Pero no es eso a lo que Dios se refiere. Claro que hay que vestirse bien y todo lo demás, porque la Biblia también nos habla de eso. Pero ser diferentes en nuestra forma de ser. Ser diferentes en nuestra forma de comportarnos. Frente a nuestra familia, frente a nuestros hermanos, frente a nuestros vecinos, frente a nuestra gente que está alrededor nuestro, diferentes en nuestra forma de hablar, diferentes, un pueblo diferente. La primera parte del verso 8, o la segunda parte, dice: por esta razón te sacó de la esclavitud de Egipto, redimidos, rescatados de la esclavitud y libres. Aleluya, libres. Aquí en este texto, por supuesto, es el Antiguo Testamento. Está Moisés hablando y recordando al pueblo de Israel el rescate de la esclavitud de Egipto, de 400 años, esclavos en esa nación bajo la mano dura de Faraón. Dios había escogido a un hombre llamado Moisés para libertar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Pero ¿y nosotros? Que no vivimos en aquel tiempo, que no estuvimos esclavos en Egipto. Nosotros estábamos igual. No estábamos bajo la mano dura del faraón, pero éramos esclavos del pecado, bajo la mano más que dura de Satanás. Y Dios nos escogió. Y Dios escogió a su Hijo, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió para libertarnos de la esclavitud del diablo y darnos una gloriosa libertad. Aleluya. Jesús está hablando con los judíos, algunos de ellos principales entre los judíos, porque es lo que dice Juan capítulo 8. Dice: muchos de los jefes judíos que lo oyeron expresarse así, comenzaron a creer que era el Mesías. Pero Jesús les aclaró: ustedes serán verdaderamente mis discípulos cuando vivan como yo les he enseñado. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Y la verdad les hará libres. Cuando Jesús dice estas palabras, los judíos reaccionan. Y le dicen: pero nosotros somos descendientes de Abraham, exclamaron. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que la verdad nos libertará? Ellos eran descendientes de Abraham. Y entonces yo pensaba, ¿cómo que no fueron esclavos de nadie? Pero ellos, como descendientes de Abraham, llamémosle así espiritualmente, se sentían que no habían sido esclavos de nadie, porque esclavos habían sido de Egipto, de Babilonia, de Siria, de Persia, y ahora mismo estaban bajo la mano dura de los romanos. ¿Qué quieres decir con eso de que la verdad os libertará? Y entonces Jesús les dice: ustedes practican el pecado y por lo tanto son esclavos del pecado. Los esclavos no tienen derecho alguno, en cambio el Hijo tiene todos los derechos. Así que si el Hijo
los liberta, serán verdaderamente libres. Libres. Aleluya. Y como más de una vez se ha dicho, no libres para hacer cualquier cosa, no libres para vivir de cualquier manera, no. El apóstol Pedro dice, escribiendo su carta, es cierto que son libres, pero no deben tomar su libertad como pretexto para hacer el mal. Empleen la libertad en hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces Pedro dice, empleen esa libertad en hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. Y yo leo esto y no tengo otra cosa que decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a hacer única y exclusivamente tu voluntad. Ayúdame, Señor. Después dice, sean siempre respetuosos, amen a los demás cristianos, teman a Dios, honren a sus gobernantes. Y si tú lees después 1 Pedro 2 al final, habla a los siervos que deben obedecer a sus amos, o sea, empleados obedezcan a sus jefes, etcétera, etcétera. Lo pueden leer después, hay cosas muy lindas. Libres, no libres para hacer cualquier cosa, sino libres para amar, libres para seguir, libres para servir. Aquel que nos llamó, como cantamos, de las tinieblas a su luz admirable. Lo vamos a leer ese texto también un poquito más adelante. Libres, libres para servir a aquel que nos libertó a través de su sacrificio, a Jesús. Libres para amar a Jesús. Libres para seguir a Jesús en el discipulado que nos llevará a la tierra prometida. Libres para servir a Jesús. Con nuestro tiempo, con nuestras vidas, con nuestras finanzas, libres para servir a Jesús. Él que es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Aquel que nos encamina a través de sus enseñanzas, bendito sea el nombre de Jesús. Libres para adorar al Señor. Pedro escribe un poco antes, para librarnos del fútil y peligroso sendero hacia la eternidad que por tradición servíamos. Antes, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos esclavos de Satanás. Pero ahora Dios pagó un rescate, pero no lo pagó con simple oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el santo e inmaculado Cordero, que tenía escogido desde antes de la creación del mundo, y que por amor a ustedes no manifestó sino hasta estos últimos tiempos. Por eso pueden depositar su confianza en Dios. Somos libres por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya. Somos libres por su preciosa sangre. Y leí ahora esto, por eso pueden depositar su confianza en Dios. Y habíamos leído en Deuteronomio, entiende que Jehová tu Dios es Dios fiel. Leíamos en Deuteronomio, Antiguo Testamento, y ahora venimos al Nuevo Testamento, y Pedro nos dice, por eso pueden depositar su confianza en Dios, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Aleluya, nuestro Dios es un Dios fiel, un pueblo diferente. Y ahora sí leemos 1 Pedro 2, 9 y 10, que es un poco lo que cantamos. Ustedes, en cambio, son linaje escogido de Dios. Porque alguno quizá piensa, bueno, lo que leímos en Deuteronomio era para el pueblo de Israel, era para antes, eso de pueblo santo, escogido, especial. Pero ahora Pedro está hablando en el Nuevo Testamento
en la nueva dispensación de la gracia. Y Él le dice, ustedes en cambio son linaje escogido, lo mismo, son sacerdotes del Rey, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes del que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Y dice lo mismo que decía el escritor de Deuteronomio, antes no eran nadie, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Qué éramos antes? Piénsalo simplemente. ¿O qué era yo antes? Antes no eras nadie, pero ahora eres pueblo de Dios. Aleluya. Antes desconocían la misericordia de Dios, pero ahora la disfrutan en plenitud. Me encanta esta versión. Antes no conocían la misericordia de Dios, pero ahora la disfrutan en plenitud. Qué lindo disfrutar la misericordia de Dios. Dice el salmista, nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Somos hombres y mujeres privilegiados, querido hermano y hermana. Somos pueblo de Dios. Somos hijos, como decía Ronnie, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Somos representantes, administradores, dice el apóstol Pablo, de los negocios de Dios en la tierra. Tú y yo somos representantes de Cristo en la tierra, administradores de las cosas de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Y voy otra vez atrás. ¿Qué era yo antes? ¿Quién era yo? Y ahora soy representante de Dios, embajador de Cristo. ¡Aleluya! Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué honor! Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Para salvación, para sanidad, para liberación, para sanidad, para llenura del Espíritu Santo. Somos pueblo de Dios, un pueblo diferente. Hablábamos hace un par de domingos, o si fue el domingo pasado, de los dos caminos que se enfrenta el ser humano, el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto donde andamos y vivimos como Dios quiere que vivamos. Y el camino ancho donde hago lo que quiero y vivo como quiero. Pero también los destinos son bien diferentes. Hay gente o iglesias que ya tienen miedo porque el Evangelio es una cosa light, tienen miedo de mencionar que hay dos destinos, uno es el cielo y otro es el infierno. Es lo que dice la Biblia. Nos guste o no nos guste. El camino angosto lleva al cielo, el camino ancho lleva a la perdición, lleva al infierno. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Digamos, andaban en el camino angosto, con sus fallas, sus defectos y todo lo demás, pero eran el pueblo de Dios. Y estaban rodeados de pueblos paganos que adoraban a muchos dioses, etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento Dios les dice, y ahí era para ellos, pero también es para nosotros, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Porque aquel pueblo que Dios había hecho tantas maravillas con ellos, eran un pueblo rebelde también. Y de pronto se enojaban y en lugar de adorar a Dios hacían una estatua de cualquier cosa y le adoraban. Hoy veían el informativo en la mañana
el Papa de los católicos visitando Paraguay, millones estaban cuando él pasaba y llevaban una estatua de madera que parece ser la estatua que adoran los católicos en Paraguay. Una estatua de madera. Y yo pensaba, están igual que el pueblo de Israel. Cuando se enojaban con Dios, dejaban de adorarlo y se hacían una estatua de cualquier cosa. Incluso los más cercanos a Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo abajo estaba rebelde, enojado, porque Moisés no bajaba. Y su propio hermano ayuda a hacer una estatua de oro para que la gente lo adorara. Que ellos se conviertan, con razón Dios le dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero lamentablemente, como pasaba ya también con el pueblo de Dios, muchas veces es al revés. Parece que es tan fácil contagiarse las costumbres, las malas costumbres de este mundo que está dominado por Satanás, que está dominado por un espíritu malo, un espíritu de pecado negativo. Cuando voy a la historia del pueblo de Israel, había dos cosas que sus enemigos pensaban. Lo primero, si podían exterminarlos, o sea, raerlos de la tierra. Y yo digo como ahora también. Los pueblos alrededor de la nación de Israel también quisieran exterminarlos de la tierra. Y nosotros, también el diablo, también sus seguidores y también cuantos más quisieran raer de la tierra el cristianismo. Y lo están tratando de hacer en otras naciones. Pero Dios es poderoso. Por muchos años, Cuba fue cerrada al Evangelio. Las Biblias estaban prohibidas. Pero no hay quien se pare frente a Dios. Hoy se han abierto las puertas y Biblias están entrando en Cuba para que la gente pueda leerlas, para que la gente pueda conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, seguirá en este lugar hasta que Cristo venga a buscarnos. Porque si los matan por un lado, salen por otro lado. La iglesia en China prohibida es la iglesia más grande en este momento. Cuanto más persecución, más se aferran al Señor. Es como en los Hechos de los Apóstoles. La persecución no hizo que el pueblo de Dios, que los discípulos se exterminaran. Al contrario, salieron por un lado y por otro, pero no con miedo, sino salían predicando a Jesús, levantando iglesias por todos lados. Esa era la primera opción, pero la segunda, si no podían exterminarlos porque se habían dado cuenta que era muy difícil, intentaban contagiarles sus costumbres y su forma de vida. Porque ellos sabían que si lo hacían, debilitarían al pueblo de Dios. Porque Dios ya no estaría con ellos de la misma manera. Porque Dios ya no les daría las victorias. Y por eso podemos leer en la historia de Israel cuántas veces los enemigos los vencieron. Pero no porque Dios era malo, simplemente porque ellos habían abandonado a Dios. Porque habían dejado contagiarse de las costumbres de los pueblos paganos de alrededor. Y hoy es igual, queridos. El diablo quiere robar, matar y destruir. Una de las estrategias, artimañas que el diablo tiene es tratar de contagiar la forma de vida del mundo a la iglesia de Jesucristo. Y hoy parece que cada vez lo vemos más y más. Como más iglesias ya no proclaman más lo que la Biblia dice. Para no quedar mal con el mundo, para que no les persigan, para que no los llamen homófobos. Está todo bien.
El matrimonio entre homosexuales está todo bien, porque se aman y el amor es de Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Y aquellos que queremos ser un verdadero pueblo de Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios. Y le guste o no le guste al mundo o a los que están a nuestro alrededor, la Biblia dice tal cosa y tal cosa la vamos a seguir. No queremos contagiarnos de las cosas del mundo. Bendito sea. Podríamos decir tantas cosas, ¿verdad? Sobre cómo el diablo quiere contagiar las costumbres. Dice la Biblia, el apóstol Pedro sigue escribiendo: amados hermanos, en este mundo ustedes no son más que extranjeros y peregrinos. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuiden cómo viven entre los que no conocen a Dios. Porque así, aunque recelen de ustedes y los critiquen, el día que Cristo venga, alabarán a Dios por sus buenas obras. Alabarán a Dios por sus buenas obras. Nosotros somos un pueblo diferente. Aunque nos cueste luchar, queridos, contra Satanás, aunque nos cueste luchar contra el mundo y sus costumbres, nosotros queremos seguir siendo pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo especial para Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y aún con nosotros mismos tenemos que luchar tantas veces. Pablo dice que tenemos que luchar contra este cuerpo de pecado. Tenemos que luchar contra esas leyes que están en nuestro cuerpo. Dice el apóstol Pablo que nos quieren llevar lejos de Dios, que nos quieren llevar a pecar. Tenemos una lucha con nosotros mismos. Porque por un lado el Señor que vive, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos quiere llevar por un camino de santidad. Pero nuestro cuerpo, nuestros deseos carnales, que aunque somos cristianos están ahí todavía. Nos quieren llevar al mal. Pero no nos olvidemos nunca que también la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. En Cristo somos más que vencedores. Santiago escribe: dichoso el que no cede a la tentación, porque un día recibirá la corona de vida. Jesús le dice a una de las iglesias del Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. ¿Queremos lograr al final la corona de la vida? Claro que sí. Pero tampoco nos olvidemos que sin lucha no hay victoria. Sin lucha, sin tentaciones, sin luchar contra el pecado, sin luchar contra el espíritu del mundo, no habrá victoria. Y sin victoria tampoco habrá corona. Sin lucha no hay victoria y sin victoria no hay corona. Pero bendito sea Dios, porque en Él somos más que vencedores. Aleluya, en Él somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Somos pueblo de Dios y rápidamente quiero ver tres cosas. Un pueblo que tiene paz. Un pueblo que tiene alegría. Y un pueblo que tiene poder. Un pueblo que tiene paz. Paz verdadera, no la paz que el mundo ofrece, dice Jesús. Dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que el mundo da. Y después dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque yo les daré mi paz, dice Jesús. También el apóstol Pablo escribe: esa paz que sobrepasa todo pensamiento.
Esa paz guardará, dice Pablo, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazón y pensamiento. Y entonces pensaba, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y ahora el apóstol dice, esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y queridos, acá arriba en nuestros pensamientos es que aparecen todas las cosas. El mundo de los pensamientos parece que nos quieren llevar a cualquier lado. Mientras pensaba en esto, tenía en mi escritorio al lado mío un bosquejo de uno de los estudios bíblicos de Carolina. Y de paso digo, cuando empecemos otra vez, aprovechen los estudios bíblicos. El último fue sobre la lengua, muy buena, y el anterior fue sobre el temor. Yo pensaba, Él guardará en paz nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos tantas veces se llenan de temor. Temor a la muerte. Ni siquiera nos animamos a hablar a veces. Temor al futuro. Cuando Jesús dice, deja el futuro en tus manos, en otras palabras, hoy es el día, el mañana entrégalo en sus manos. Pero nuestros pensamientos nos llevan a temer, temor al futuro, temor al fracaso. No hacemos cosas a veces que Dios nos dice para hacer, no las hacemos por temor al fracaso. Por temor al desaliento, a la desilusión, el temor. Carolina decía, el primer paso para enfrentar el temor y hacer lo que pierda, el primer paso es enfrentar el temor y hacer lo que pierda el poder sobre nosotros. Pero también hay algo que está subrayado. Yo no los he encontrado y no sé si Carolina lo encontró alguna vez, pero en la Biblia hay la misma cantidad de días, la misma cantidad de veces, 365 veces la Biblia dice, no temas, no temas. ¿Puedes pensar que sea casualidad eso? No, cada día Dios te dice, no temas. Hoy te dice, no temas. Mañana si aparece otra cosa te va a decir lo mismo, no temas. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Nace Jesús y ¿qué dicen los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Estaba leyendo cuando Zacarías está profetizando y profetizando de ese niño que habría de nacer, dice que Él vendría para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aleluya. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Un pueblo que tiene paz. Un pueblo que tiene gozo, alegría. En primer lugar, el gozo de la salvación. También la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Queridos, somos gente feliz. Somos gente que se alegra y se regocija en Dios. Dice el Salmo 126. ¿Cómo reímos y cantamos de júbilo? ¿Cómo reímos y cantamos de júbilo? ¿Y los demás qué dicen? Y las demás naciones decían, ¡qué maravillas ha hecho para ellos el Señor! Porque los veían alegres, felices, cantando. ¡Qué maravillas ha hecho para ellos el Señor! ¿Y nosotros qué decimos? Sí. Hechos gloriosos, qué maravilla, qué júbilo, que haya para nosotros refrigerio como de arroyos en el desierto. Aleluya.
Queridos, si la gente nos ve alegres, si la gente nos ve felices, si la gente nos ve gozándonos y cantando, a pesar que tengamos dolores, a pesar que estemos enfermos, a pesar que tengamos problemas, a pesar que haya dificultades en la economía o tantas otras cosas, a pesar somos un pueblo alegre, feliz, podemos cantar y alabar a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la gente ve que somos un pueblo feliz, se darán cuenta que el Evangelio no es una religión cualquiera. Que el Evangelio de Jesucristo es vida, y es vida en abundancia. Me acuerdo de los programas de la mañana que teníamos en Montevideo los sábados tempranito, y teníamos contacto por teléfono con la gente, y una señora llamó enojada. ¿Cómo era posible que nosotros siempre estábamos alegres? Y ahí, por supuesto, se aprovechó para decirle a ella y a todos los que nos escuchaban que el pueblo del Señor es un pueblo alegre, porque tiene el gozo, la alegría y la vida de Jesús. Aleluya. El Salmo 30 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? ¿Será que no tenemos motivos suficientes para alegrarnos y gozarnos en Él? Piénsalo. Yo creo que sí. Tenemos motivos para alegrarnos. Tenemos motivos para gozarnos en Él. Somos un pueblo que tiene alegría y somos un pueblo que tiene poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre de Jesús. Dice el salmista: Jehová dará poder a su pueblo. Y Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder. Poder para enfrentar y denunciar el pecado. Poder para vencer las huestes de Satanás. Poder para vencer las tentaciones que vienen sobre nosotros y nuestras vidas. Poder para ser testigos de Jesús. Poder para servir y bendecir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Somos pueblo de Dios. Un pueblo que tiene paz. Un pueblo que tiene alegría y un pueblo que tiene poder. Yo quiero seguir siendo y estando en ese pueblo. ¿Y tú? Bendito sea Dios. Si necesitas paz, si necesitas alegría, si necesitas poder para vencer, la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nosotros no hay fuerzas para vencer, pero si nos fortalecemos en Él, tendremos las fuerzas necesarias para vencer al diablo, a nuestros enemigos, a la tentación y a nuestros propios miembros que nos quieren llevar al mal. Bendito sea Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias por poder ser tu pueblo. Un pueblo especial, un pueblo que tú has escogido. Un pueblo diferente. Un pueblo diferente a lo que el mundo ofrece. Un pueblo diferente a la forma que el mundo está viviendo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos darás las fuerzas necesarias para poder seguir siendo un pueblo diferente. Porque tú nos seguirás ayudando, tú nos seguirás guiando para ser un pueblo diferente. Un pueblo que a pesar de todas las cosas tiene paz. La paz de Jesús. Un pueblo
que a pesar de todas las cosas que podamos enfrentar, tenemos el gozo y la alegría de la salvación. Un pueblo que tiene poder, no poder en sí mismo, pero poder en el nombre de Jesús. En mi nombre, dijo Jesús, aleluya, y en ese nombre seremos más que vencedores. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias por cada hermano y hermana que ha podido llegar en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, bendecirte, cantar a ti alabanzas y adoración. Gracias por tu palabra que nos ayuda a seguir adelante como tu pueblo. Aleluya. Qué privilegio, Señor. Qué honor de ser tu pueblo en la tierra. Ayúdanos. Ayúdanos en cada momento y cada día. Bendito sea tu nombre. Bendice cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar. Padre, lo que necesiten, tú estás aquí para dárselo. En el nombre de Jesús. Padre, bendice también a quienes nos están escuchando y viendo por internet. Tú conoces la necesidad de cada uno. Aleluya. Pero tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios justo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y gracias por un día haber enviado a Jesús a la tierra. Para morir en nuestro lugar. Y para a través de su sangre preciosa darnos la verdadera libertad. Aleluya. Gracias por habernos hecho libres. Libres de la esclavitud del pecado. Libres de la esclavitud del diablo. Y hoy somos libres para seguir, para amar y para servir a Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas el resto de este día, también el resto de esta semana. Que la ponemos en tus manos, Señor. Líbranos de cualquier tipo de temor. Temor al mañana, temor al futuro. Señor, líbranos de todo tipo de temor. Que podamos enfrentar la vida en el nombre de Jesús. Que podamos enfrentar el mañana sabiendo que estamos en las manos del Señor. Y que tu palabra dice que nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos.